Saludarle esta mañana de lunes, deseamos de todo corazón que su semana sea muy prometedora y muy exitosa. Estamos aquí preparados con información que queremos y esperamos también sea para usted de muchísima utilidad. Todos sabemos que después de un golpe es normal la aparición de moretes, pero ¿qué sucede cuando alguna zona del cuerpo se pone morada sin razón aparente? Si este es su caso, es mejor que preste mucha atención a esta entrevista porque ese morete puede ser el síntoma inicial de algún padecimiento de mayor cuidado. Invitamos al médico internista Eduardo Ruiz para poder desarrollar este tema y de inmediato también invitarlo a usted que realice sus consultas a través del Facebook de Buen Día. Si usted entra ya, se va a dar cuenta que hay un apartado ahí que habla sobre esta entrevista para que usted también nos haga llegar su consulta. Doctor, bienvenido. Siempre es un gusto tenerle aquí en Buen Día. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Gracias a usted, doctor. Todos sabemos lo que es un morete normalmente, sí, ¿verdad? Pero sí quisiera como que entremos en estos detalles, que usted nos explique por qué se forma normalmente un morete. ¿Realmente tiene que ver con un golpe directo siempre? No siempre, no siempre. Obviamente es la forma más lógica de que se produzca uno, pero un morete lo que es la ruptura de capilarcitos. Básicamente un morete es un sangrado, es un tipo de sangrado, ¿ok? Nada más que no es un sangrado hacia afuera, sino que es un sangradito debajo de la piel, ¿ok? Para que se forme un morete tiene que haber unos capilarcitos que se rompieron, sangró debajo de la piel, se acumuló un poquitito de sangre debajo de la piel, y el color que tiene la sangre y la forma en la que va cambiando esa sangre es lo que da el color, los colores esos que van cambiando. Sí. Y realmente no es un asunto que cuesta imaginar porque creo que todos hemos tenido un morete en algún momento. Doctor, ¿es un asunto, una lesión a nivel de piel? ¿O también se fisuran los músculos? No, normalmente es más bien debajito de la piel, o sea, no es una lesión propia de la piel, sino debajito de la piel, ahí es donde se forma. Y sí, se puede, si hay lesiones musculares o si hay sangrado dentro de los músculos, más bien lo más usual es que van a dar hematomas, no tanto el morete. El morete es como más superficial. Esa palabra que usted menciona se la tengo aquí para hacerle una pregunta. ¿Un morete es lo mismo que un hematoma? Son diferentes, son muy parecidos, y cuando estamos hablando de golpes, cuando estamos hablando de contusiones, de alguna manera de lo que estamos hablando es como del grado, digamos. Por decirlo así, si estamos hablando de un golpe, un hematoma es más grave que un morete. O sea, un golpe que produce un morete es más leve que un golpe que produce un hematoma. Un hematoma lo que es finalmente que hay una bolsita de sangre. O sea, que hay por decirlo así, un acúmulo, una pelota de sangre dentro. Claro, lo más usual es que por encimita de donde está el hematoma hay un morete además, ¿verdad? ¿Okay? Pero si está el morete y además la pelota, cuando pensamos en hematoma pensemos en una chichota, por ejemplo. Una chichota es un hematoma. Y esto que ustedes están viendo allá en casa, en la parte izquierda de la pantalla, es una secuencia de algunos moretes, pero vamos a colocar también, cuando usted nos hablaba, doctor, de un morete por estas causas, que son las causas principales o las más comunes al menos. Mientras vemos las imágenes, siempre un morete como este que estamos viendo produce dolor, doctor, siempre se va a inflamar la zona donde está el morete. Vieras que no. O sea, el morete por sí mismo no produce dolor. Lo más usual es que cuando uno se ha golpeado y se le hace un morete duele, pero duele por el golpe. O sea, el golpe produjo el tejido inflamatorio, produjo la inflamación, produjo el dolor y además produjo la ruptura de los vasitos que dan el morete. Pero ahora lo vamos a ver en las enfermedades estas que producen moretes espontáneos, equimosis espontáneos, le decimos nosotros, es gente que no siente ningún dolor, se vuelve a ver y dice, pero ¿qué es esto? Yo aquí no me he golpeado, estoy lleno de moretes y normalmente no le duelen. Bueno, estos que estábamos viendo recientemente, ¿cuánto tiempo pueden extenderse? ¿Cuánto tiempo permanecen en el cuerpo? Un poquito más de 15 días. 15 días. Tienen una evolución y de hecho, de acuerdo al color, uno se va dando cuenta cuánto tiempo tiene. Porque tal vez del primero al segundo día, normalmente es como un rojo violáceo, ¿verdad? Ya del segundo al cuarto día, usualmente es que se ve morado. Del cuarto al 10º día usualmente es morado, pero va tomando un color verdecito amarillento. Y después de los 10 días a los 15 días va tomando un colorcito amarillento hasta que desaparece totalmente. Don Eduardo, y es que yo le hago todas estas preguntas porque antes de hablar del enfoque de esta entrevista, que son moretes que aparecen sin razón, ¿verdad? Sin causa, que uno piense que no tienen causa, es importante hacerle estas preguntas porque también he visto que hay gente que coloca hielo sobre ese morete, por ejemplo. Sí. Este tipo de prácticas son recomendables. Realmente el hielo no le hace nada. Tampoco es que te vas a lesionar o algo por el estilo por eso. En un hematoma eventualmente sí puede servir, ¿verdad? Puede servir como para que deje de sangrar y que deje de acumularse la bolsita, pero al morete realmente la bolsita de hielo no le hace absolutamente nada. Ahora, doctor, ¿qué ocurre si un morete aparece
sin causa aparente. Ok, ahí sí. O sea, si uno no se golpeó, si no hubo un golpe, puede ser que fue un golpecillo muy, muy leve y que tal vez uno no se dio cuenta, ¿verdad? Pero cuando empiezan a aparecer moretes, eso es que de alguna manera algo está haciendo que uno tenga pequeños sangraditos debajo de la piel y que uno no se está dando cuenta, o por razones mínimas o por presiones mínimas que no deberían habernos hecho sangrar. Entonces, ahí básicamente dos cosas. O estamos bajos de plaquetas, o nuestros capilares están frágiles. Muy bien. Estas son las dos causas principales. Estas son... plaquetas bajas y capilares frágiles. Capilares frágiles. Capilarcitos que se rompen con nada. Me parece que es bueno que analicemos las dos razones, doctor. Hábleme primero de plaquetas bajas. ¿Para qué sirven las plaquetas? ¿Cuál es la función? Sí, porque cada una tiene su montón de cosas. Las plaquetas, vamos a ver, cuando uno le hacen un hemograma, básicamente se ven tres cosas: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Esos son los tres tipos de células que hay circulando en la sangre todo el tiempo. Los glóbulos rojos, que transportan la hemoglobina; los glóbulos blancos, que son los de las defensas; y las plaquetas, que son parte del sistema de coagulación. Y esa es la parte importante. Las plaquetas son fundamentales, son el primer paso en cuando un capilarcito se rompe, que a veces se pueden romper por cosas leves, ¿verdad? Uno no pasa haciendo moretes todo el tiempo, porque cuando cualquier capilarcito se rompe, inmediatamente se le pegan las plaquetas ahí. Las plaquetas tienen una cosa que detecta donde hay un capilarcito roto, y ahí llega, se pega, se hace un tapón de plaquetas, evita que siga sangrando, evita que se haga un sangradito debajo de la piel. Las plaquetas hacen eso. Claro, la falta de plaquetas hace que, si uno no tiene plaquetas suficientes, pues de ahí un capilarcito roto pues no encuentra el tapón necesario que se debería haber hecho inmediatamente para que deje de sangrar, entonces sigue goteando debajito de la piel. ¿Por qué se bajan las plaquetas? Las plaquetas se pueden bajar por varios tipos de mecanismos, pero los principales son tres: que estemos formando anticuerpos que nos destruyan las plaquetas, o sea, que se estén explotando en la sangre por anticuerpos o por infecciones, o que uno tenga una enfermedad que afecta a la médula ósea y que no esté produciendo plaquetas suficientes. Las plaquetas, todas las células de la sangre se forman dentro del hueso, ¿okay? El hueso es el que hace las células sanguíneas. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos se forman dentro del hueso. Entonces, las enfermedades que afectan la sangre hacen que uno no forme plaquetas suficientes. La otra es cuando el vaso está muy grande, porque el órgano encargado de destruir las plaquetas es todas estas células en la sangre se van envejeciendo. Por ejemplo, un glóbulo rojo lo que vive son 120 días. Cuando ya tiene más de 120 días, el vaso lo agarra, lo capta y lo destruye, y le da chance a los glóbulos rojos nuevos que el cuerpo va formando. Con las plaquetas pasa lo mismo. Si el vaso está muy grandote, está muy crecidote, pues las plaquetas empiezan a estallar cuando pasan por el vaso sin que hayan cumplido su edad suficiente. Y yo creo que detrás de toda esta explicación médica, doctor, lo que a la gente allá en casa y a mí también nos interesa saber es cuáles enfermedades puntualmente pueden bajar las plaquetas y se desarrollen estos moretes, y no nos estamos dando cuenta que quizás es un tema de plaquetas bajas. ¿Hay enfermedades que bajan plaquetas? Exactamente. De hecho, hay enfermedades, te voy a mencionar una que o sea, la enfermedad lo que es la baja de plaquetas. Tiene un nombre rimbombante, se llama púrpura trombocitopénica y inmunológica, ¿okay? Pero traducido al cristiano, eso lo que significa es que uno se pone morado porque las plaquetas están bajas por anticuerpos. O sea, hay anticuerpos en la sangre que te estallan las plaquetas. Usualmente sucede después de una infeccioncita viral, pero sí, hay gente que padece de eso. Yo la he escuchado como púrpura, como púrpura, sí, así, con todo ese nombre que usted le dio, es lo que uno conoce como púrpura. Como púrpura, sí. Es más, nosotros ni siquiera mencionamos el nombre completo. Uno dice, este chiquito tiene púrpura. Púrpura es eso, que se le bajaron las plaquetas por anticuerpos y empieza a hacer sangrados. Y de hecho, doctor, hemos preparado una ilustración para que todos allá en casa también tengan presente cómo son los moretes que se producen a través de la púrpura. Y vamos a tener dos imágenes. Esta es una de ellas. Este parece ser un morete como el que usted nos explicaba al inicio. Se puede confundir con cualquier morete de cualquier otra razón, ¿verdad? Nada más que el chico es más frecuente en niños, en adultos también se puede presentar, es más frecuente en mujeres que en varones, en los adultos. En los niños sí se presenta tanto en hombres como en mujeres, pero nos dice, mira qué raro, tengo esto aquí, ¿no te has golpeado? No recuerdo. Entonces, este es un morete igual que cualquier otro, pero eventualmente hay otras cositas. Este tipo de lesiones que vemos ahí se llaman petequias. Este tipo de puntitos son por capilarcitos que se rompen puntualmente. Esto, cuando uno ve ese tipo de puntitos, tiene una particularidad,
que donde uno los aprieta no desaparecen, como un piquete de una alergia, por ejemplo, que uno lo aprieta y se pone blanco, lo suelta y se vuelve a poner rojo. Este no, uno lo aprieta y sigue rojo. Entonces, este tipo de puntitos le indican a uno que las plaquetas están bajas. Y también está viendo uno ahí en la imagen, doctor, que hay otros moretes, que además de estas peteques, estos puntitos que usted dice, tiene moretes. Ya esto indudablemente debe hacerle sospechar al paciente o al padre de familia que la cosa no está bien. Que no está bien, que esta persona casi que de fijo tiene plaquetas bajas, sí, sea por lo que sea. En una de estas uno dice, esto parece una púrpura. ¿Este tipo de morete genera alguna inflamación en la zona, genera algún tipo de dolor, doctor? Lo más usual es que no duelan. O sea, que no duelan. Más bien los reconocemos por otros tipos de síntomas. Primero, que aparecen, que tienden a tomar grandes áreas, no tienden a ser moretes chiquititos. En el morete de un golpe, la verdad es que lo más usual es que el morete se circunscribe al área del golpe. ¿Okay? En los moretes de una púrpura, los moretes aparecen indistintamente en cualquier lado, se tienden a ser muy grandotes, aparecen moretes de distintas edades en todas partes del cuerpo. Y los reconocemos porque además las personas tienen sangrado, las mujeres por ejemplo, sangrados menstruales más fuertes, o los chicos o los hombres con sangrados en la nariz, o eso de que se lavan los dientes y con solo lavarse los dientes empiezan a sangrar, tienen un sangradito durante unos cuantos segundos por el cepillo de dientes. Estamos hablando con el doctor Eduardo Ruiz, 8:12 de la mañana, y estamos hablando de moretes. Y es bueno que usted en este momento se revise a ver si usted también ha venido sospechando que tiene alguna mancha morada, que tiene alguna pigmentación y que usted sabe que no se ha golpeado, usted sabe que no ha recibido nada que haya podido causarle esto. Bueno, el doctor nos está explicando, existen algunas razones que pueden generar este tipo de moretes, y lo primero es esta enfermedad llamada púrpura. Y aquí en la lista tengo, doctor, que cuando un morete aparece de esta manera, sin causa, puede ser por leucemias. También. Explíqueme eso. También. Esa es la otra que te decía, que si la médula ósea, en una leucemia, por ponerlo así como muy sencillo, es más complicadillo que eso, pero en una leucemia, las células que son tumores de glóbulos blancos. Entonces, están dentro del hueso glóbulos blancos cancerosos, glóbulos blancos que no son normales, e invaden toda la médula ósea. Entonces, es un hueso que no genera suficiente hemoglobina y por eso tienen esas grandes anemias, no genera glóbulos rojos y esas grandes anemias, pero también muchas veces no genera plaquetas, tienen poquitas plaquetas, entonces los chiquitos con leucemia, con frecuencia, aparte de paliditos y muy cansados y que se infectan con facilidad, van a tener un montón de moretes. Y es que con esta ilustración que estamos viendo, doctor, a ver, me imagino que el diagnóstico es un poco complicado porque ese parece ser un morete como el que usted nos ha venido explicando, un morete común. Tal vez la pregunta es, ¿qué síntomas comienza a experimentar el paciente que puedan diferenciar de un morete común a un morete que ya tiene que ver o se relaciona con leucemia? Sí, mira, ahí honestamente nosotros no logramos discernir viendo el morete, decir, este es un morete de leucemia o este es un morete de púrpura, sino decimos, este es un morete de plaquetas bajas, ¿ok? O es un morete por falta de plaquetas. Entonces, el de la púrpura no va a estar ni con fiebre ni pálido tampoco. Pero el de la leucemia usualmente está muy cansadito, muy pálido, tienen anemias muy severas y se infecta con facilidad. Cualquier cosa se le pega. Se infecta ¿En el adulto ocurre igual este síntoma? Sí, sí, las leucemias en los adultos dan lo mismo. ¿Estos moretes, doctor, pueden aumentar de tamaño? Sí, aumentar de tamaño y hacerse con mucha facilidad y aparecer varios moretes. ¿Te acuerdas que te decía como de la edad del morete? A veces ves aquí un morete violáceo y a la pura par uno amarillo, y uno de la par uno verdoso, amarillento. O sea, como que son moretes que se han hecho en diferente tiempo, pero muy cerca uno del otro. Sí. Con respecto a la púrpura, me quedaba una pregunta por hacerle, doctor, y era si existía tratamiento en este caso. Sí, se trata y les va muy bien, les va muy bien. En muchos de los chicos que tienen esto, a veces la enfermedad es autolimitada, ocupan tratamiento transitoriamente. Los adultos casi todos ocupan esteroides. Solo los que no responden a esteroides ocupan tratamientos más severos, incluso algunos hay que quitarles el vaso con una cirugía. Pero normalmente con altas dosis de esteroides terminan eliminando los anticuerpos que le estaban estallando sus plaquetas dentro de la sangre. ¿En el adulto también funciona el tratamiento? Sí, en el adulto también funciona muy bien. Voy a pedirle a los compañeros que regresemos a ver la imagen del morete que se relaciona con leucemia. Porque usted estaba diciendo, doctor, que bueno, puede aparecer en una zona y en otro ya está un poco amarillo. Este tipo de morete,
¿Cuál es el comportamiento, si se puede decir de alguna manera? ¿Aparece, desaparece en la misma zona? ¿Algo que nos haga sospechar, doctor? Sí, no, aparecen y desaparecen, van a tener el mismo ciclo que cualquier otro morete, que el morete de un golpe. O sea, los mismos cambios de color y ya a los 15 días van a desaparecer. El asunto es que se siguen haciendo moretes. O sea, eso es lo que nos hace la diferencia. Tanto en púrpura como en leucemia, que vemos moretes de diferentes edades, no necesariamente en el mismo lugar. O sea, el morete que estaba aquí se va deshaciendo. Y mientras este se va deshaciendo, ya se está haciendo otro aquí y se está haciendo otro acá. ¿Aparecen en cualquier zona del cuerpo? En cualquier zona del cuerpo. Lo más usual es que en sitios de presión. O sea, porque eventualmente corresponden, no se hacen solos de la nada, sino con cositas que normalmente no nos hubieran producido un morete. Sitios de presión, donde estuvo presionado, algo que se agarró, un golpecillo leve, un golpe como este, ya les produce un morete, cosa que a ninguno de nosotros nos parecería. Entonces, aparece en zonas de presión o en zonas más expuestas. Sí, comienzo a tener muchas consultas de televidentes. Doctor, vamos a ir intercalándolas también con las preguntas que hemos preparado para usted. Yorleni Zúñiga dice que ella tiene muchos moretes en las piernas y que ella fue al médico, pero el vascular le dijo que eso no era un tema vascular, que más bien podía tratarse de reumatismo. Ella quiere saber si esto es cierto. Los moretes son de golpes, pero particularmente a ella nunca se le borran y siente, dice ella, como que a veces mucha presión, como que hasta le muerden los moretes, es la descripción que hace. Ok, posiblemente ahí sí, si no se le borran, posiblemente no estamos hablando de sangraditos debajo de la piel, estamos hablando posiblemente de alteración de arteritas, de pequeños capilarcitos que se inflaman, que le hacen moretes, pero que además del morete hay otra cosa. Lo más probable es que lo que ella me está mencionando es producido por una cosa que se llama vasculitis. Las vasculitis son enfermedades autoinmunes, o sea, por anticuerpos que nos atacan nuestras arteritas, las inflaman y dejan, sí, se ven como moretes, pero además de moretes hay otra cosa. Hay vasitos inflamados que también se ven moraditos. El caso que ella nos cuenta, yo lo primero que pensaría es si tiene algún tipo de vasculitis, si tiene alguna enfermedad autoinmune, una enfermedad inmunológica que le inflama las arteritas. Dice que el doctor le hacía sospechar que podía tratarse de reumatismo. ¿Existen algunos padecimientos reumáticos que generen esto? Sí, es que como hay enfermedades reumáticas que lo que afectan es el tejido conectivo, el tejido por donde está el colágeno y todo eso, el tejido de conjunción, muchas de estas que son por anticuerpos, las enfermedades autoinmunes, muchas son reumáticas, que afectan los vasos sanguíneos directamente y se va a los capilarcitos, se va a pequeñas arteritas. Entonces, tal vez puede ser reumático, puede no necesariamente ser reumático, pero sí es muy posible que sea de tipo inmunológico, que sean arteritas inflamadas. Doctor, para terminar el tema de la leucemia, ¿cuál es el tratamiento a seguir en este caso? ¿Un paciente debe recibir quimioterapia? Sí, definitivamente ese es el tratamiento, eso es lo que nos está salvando la vida. O sea, aquella cosa brutal de las leucemias, de los chiquitos que se morían tantísimo, hoy en día más del 95% de los chicos que nos padecen una leucemia terminan salvándose gracias a la quimioterapia. En adultos a veces es un poquitito más complicado, las formas de leucemia son diferentes, ¿verdad? Hay varios tipos de leucemias, hay unas más agresivas que otras, pero en general con buen tratamiento, gracias a Dios, si bien es una enfermedad peligrosa y algunos ponen en peligro la vida, la gran mayoría terminan salvándose con buen tratamiento. Nos ha mencionado púrpura, nos ha mencionado en este momento leucemias. Ajá. Y también nos anotó usted el lupus como una de las causas por las que puede aparecer un morete. Sí, sí. El lupus produce distintos tipos de manchitas. El lupus, así como para definirlo rápidamente, lupus eritematoso sistémico, es una enfermedad inmunológica en la que el cuerpo forma anticuerpos. Por decirlo así, el sistema inmunológico se vuelve loco. Anticuerpos, yo digo anticuerpos y pienso que todo el mundo sabe de lo que está hablando, de lo que estoy hablando, pero realmente anticuerpos son esas cosas que uno tiene en la sangre que están hechas para atacar bacterias, para atacar invasores de algún lado del cuerpo. En los lupus, el sistema inmunológico se vuelve loco y uno empieza a formar anticuerpos que atacan órganos de nuestro cuerpo, y puede saltar de distintas maneras. O sea, en algún momento formamos anticuerpos contra el hígado y empieza a dar una hepatitis autoinmune, que forma anticuerpos contra el sistema nervioso central y da una encefalitis, que puede saltar de distintas formas. Pero dentro de esos, tal vez lo más común son las manchitas que se les hacen en los cachetes, que esas no son exactamente púrpura, pero además
Una de las complicaciones que tiene es que hacen anticuerpos que les estallan las plaquetas y los glóbulos rojos. Eso se llama síndrome de Fisher-Evans, cuando les da eso. Anticuerpos que les estallan los glóbulos rojos y las plaquetas, se les bajan las plaquetas y en esos casos, cuando tienen eso, nos hacen moretes. Vamos a regresar a la ilustración que nos colocaban los compañeros, porque aquí sí me parece que se diferencian un poco de los moretes que hemos estado viendo anteriormente. Ya esto es más como una mancha, doctor. Sí, aquí nada más... realmente es un asunto como de la fotografía, de la edad de la fotografía, porque es una persona como que ha tenido múltiples moretes y nada más que me la agarraron en un estado en donde ya se le iban quitando, ¿verdad? Y en esta persona tenemos una mezcla de distintos tipos de manchas, unos que son los moretes y otras que son lesiones vasculares, vasculíticas, típicas del lupus. El lupus da otras manchitas que no son solo los moretes. Nosotros los reconocemos al examinar a la persona. Y por ahí también iba una pregunta, doctor, ¿con qué otros síntomas se pueden acompañar estos moretes en un paciente con lupus? Ajá, lo característico, dolores articulares, cansancio, ataque al estado general y las manchitas esas en los cachetitos, como en alas de mariposa, es como ver los cachetitos de Heidi. Sí, parece una mariposa aquí rojito y aquí unas alas de mariposa en los cachetes. Eso es característico, además de otros síntomas. Todos los demás síntomas dependen de por dónde saltó la liebre, de por dónde le atacó. Como eso es tan impredecible, digamos, si hizo una tiroiditis, va a tener hipertiroidismo. Si hizo anticuerpos contra el hígado, va a tener hepatitis. O sea, van a tener otros síntomas que son variables en cada persona. Pero dentro de estos, los que nos afectan, las plaquetas y los glóbulos rojos, son bastante comunes. Brenda Coto nos está enviando una consulta, doctor. Dice que a ella lo que le sucede es que la pica un mosquito y a los 2 días le aparecen moretones muy grandes. ¿Dónde fue la picadura? Ok. ¿Por qué será? Pregunta ella. Ahí sí estamos hablando, en ella sí deberíamos sospechar o que tiene fragilidad capilar o que tiene plaquetas bajas. O sea, porque es de una picadura de un mosquito no debería producir un sangrado. Eso significa que donde le picó el mosquito no coagula lo suficientemente rápido y empieza a derramar un poquitito de sangre debajito de la piel. Entonces sí, en ella tenemos que sospechar cualquiera de las dos, capilares frágiles o plaquetas bajas. Angie Aguilera dice, se me hacen moretes en las piernas una semana antes de que me baje la menstruación. ¿A qué se puede deber? Ok, ahí sí, al igual que la otra persona que nos había consultado, muy posiblemente estamos hablando de una enfermedad de tipo autoinmune, o sea, de más bien, posiblemente no plaquetas bajas, sino más bien anticuerpos que me le inflaman capilarcitos, que me le inflaman arteritas, y a veces donde se inflaman capilarcitos también se rompen algunos y hacen moretitos. Doctor, ¿el hígado también, cuando se enferma, cuando está padeciendo, puede desarrollar moretes en el cuerpo? Sí, sí. No es la presentación más común, pero lo importante de eso es, o sea, antes de que se formen moretes ya se han hecho otro montón de síntomas, ¿verdad? Se han puesto amarillos, se les ha crecido la pancita, pasan otras cosas, pero el asunto es que cuando una persona, una cirrosis, por ejemplo, está avanzadita, el vaso, la sangre que viene del vaso pasa por el hígado antes de llegar al corazón. Entonces, el vaso se inflama mucho y como el vaso está muy inflamado, destruye las plaquetas antes de tiempo. Entonces, una de las cosas que vemos en personas con cirrosis es plaquetas muy bajas. Y es una de las cosas que tenemos que cuidar en una persona con cirrosis. Que aparte, las personas con cirrosis tienen problemas de coagulación por 2 razones. Primero, porque las proteínas que coagulan la sangre se forman en el hígado. Entonces, si el hígado no está funcionando, estamos bajos de problemas de factores de coagulación. Y por otro lado, como el vaso se inflama, las plaquetas se bajan, entonces la persona con cirrosis se nos llena de petequias, se nos llena de esos puntitos y hace moretos con facilidad. Sí, y esto que le voy a plantear también es ya a nivel personal. En el caso de mi abuela, que le hemos puesto tratamientos, doctor, quiero saber si hay medicamentos que puedan generar que la piel se ponga oscura, que se ponga moreteada, porque cuando le hemos dado, por ejemplo, determinado tratamiento, luego vemos que aparecen y no se golpeó, y usted sabe que en el adulto mayor uno pasa cuidándolo, vigilándolo, no se golpeó, no se ha llevado nada, pero le aparecen estos moretes. ¿Los medicamentos pueden generar este tipo de apariciones? Sí hay. Sí hay, definitivamente. Hay medicamentos que producen otros tipos de manchitas que no necesariamente son moretes, pero lo más obvio, aspirina. La pinche vulgar aspirina, que
que en realidad empieza a producir moretes precisamente no tanto por un efecto secundario, sino más bien por el efecto primario. Lo que buscamos, ¿para qué le damos aspirina a las personas que tienen riesgo de infarto o que padecen del corazón? Precisamente para que como las plaquetas tienen un factor en la coagulación y las arteritas de estas personas están dañaditas y tienden a ser coágulos, y si se hace un coágulo dentro de la arteria, me le hace un infarto, les damos aspirina, porque la aspirina de alguna manera no le baja las plaquetas, pero hace que esas plaquetas funcionen menos. Tiene plaquetas en la sangre, pero por decirlo así, las vuelve resbalosas, no se pegan en los sitios de sangrado. Entonces la gente que toma aspirina va a hacer moretes con facilidad, o que toma otros medicamentos para el corazón, como Plavix, por ejemplo. ¿Los anticoagulantes generan esto? También. Sí. Es decir, que un paciente que está llevando un tratamiento para prevenir un infarto cerebral, es normal que también tenga... Sería esperable que tenga moretitos de vez en cuando. Doctor, hay otra consulta aquí de parte de Orieta, doña Orieta Camacho, dice: a mí me salen muchos moretes constantemente, a cada rato, sin golpearme y sin dolor. ¿Debo comenzar a preocuparme? Pregunta doña Orieta, ¿por alguna de estas dos causas que usted está mencionando? Sí, no necesariamente pensamos en preocuparse, o sea, no le voy a decir necesariamente que tiene una enfermedad grave, pero sí, si les salen moretes, sí tenemos que revisar en la consulta si es por fragilidad capilar o si es porque tiene sus plaquetitas bajas. Lo primero que pensaríamos es como un examencito de sangre, ¿verdad? Para ver si anda baja de plaquetas. Que es, ya vamos a pasar a esto de capilares frágiles para que usted nos explique. Ya el doctor nos habló de 3 enfermedades así rápidamente: lupus, leucemia y púrpura. Y también nos ha estado hablando de que problemas en el hígado generan esto, y ahora también algunos medicamentos. Medicamentos, sí. Ok. Nos cambiamos para el otro lado, ¿verdad? Vale. Capilares frágiles. ¿Qué es esto, doctor? Sí, o sea, los capilares deberían tener cierto tono muscular, ¿verdad? No deberían estarse rompiendo con cualquier babosada. Eventualmente, pues, tienen su fortaleza, tienen su estructura, pero hay personas que la han perdido por distintos tipos de cosas. Durante la edad, o sea, esto es bastante conocido. Yo creo que cualquier persona que haya sabido lo que es manipular a una persona mayor, que tal vez ya está encamadita, que dice que con frecuencia, mira, qué raro, con solo pasar a mamá de la silla de ruedas a la cama, me le quedan los deditos pintaditos, se le hace un morete ahí. Hay gente que tiene sus capilarcitos frágiles ya porque ha perdido la elasticidad, ¿verdad? Eso de ahí es de la edad, y eso sí no lo logramos corregir. Tampoco tiene mayores consecuencias, pero no lo logramos corregir. Hay gente que nace con enfermedades genéticas por los cuales el tejidito de los capilares anda fregado, pero ahí sí estamos hablando de enfermedades raras, de enfermedades complicadas, con síndromes con nombres raros, ¿verdad? Sí. Hay gente que tiene esto. Una, tal vez a tomar en cuenta, es la deficiencia de vitamina C. O sea, la gente que tiene escorbuto. Escorbuto es una cosa que ya nosotros ni conocemos, ¿verdad? Es una cosa que existía hace algún tiempo, ¿verdad? Se veía en marineros que pasaban 6 meses en alta mar y no consumían cítricos, no consumían vitamina C, pero eventualmente pues la falta de vitamina C puede formar que los capilarcitos sean frágiles. Entonces, cuando son por fragilidad capilar... Que aquí estamos viendo una imagen justamente. Ahí hay uno, sí. Digamos, sí es muy característico porque no tienden a ser tan aparatosos, tan enormes como se ven en la púrpura, como se ven en las leucemias, sino que tienden a ser como muy puntuales, manchitas pequeñitas que se les han hecho moretitos chiquititos en zonas en donde tal vez recibió un poco de presión o un golpecito que normalmente no nos hubiera hecho sangrar a ninguno de nosotros, ¿verdad? Entonces, en estos uno debe pensar que esa persona tiene capilares frágiles, ya sea por alguna de estas enfermedades genéticas, ya sea por envejecimiento o una más, por enfermedades inmunológicas, reumáticas, como nos preguntaba la señora, con toda la razón, porque sí hay enfermedades reumáticas que forman anticuerpos, que te estallan los capilarcitos, que te los inflaman y que pueden hacer que se rompan. Quiere decir que fragilidad capilar, este tipo de moretes no solo aparece con golpes. No. También puede aparecer espontáneamente. O con presión muy leve, ¿verdad? Sí. Una persona que tenga alguna de las enfermedades que usted nos explicaba también puede presentar fragilidad capilar. Hay enfermedades que producen las dos, sobre todo algunas enfermedades inmunológicas. En los lupus, por ejemplo, vemos los dos. Lo más usual es que sean independientes, ¿verdad? Que o es plaquetas bajas o es fragilidad capilar. Que tenga los dos solo como en condiciones muy complicadillas. Me llamaba la atención, doctor, de este último morete que veíamos, bueno, del último sí, que estaba un poco rojo. En algún momento este morete llega a ponerse morado, bueno, aquí ya está hasta un poco amarillento. Ajá. Ahí
Es más, viéndolo bien, yo diría que la persona tiene básicamente dos moretes en uno, ¿verdad? O sea, uno más viejo y uno más joven. O sea, el rojito es un morete que tendrá eventualmente un par de días, si acaso. ¿Okay? Ya la parte que se ve amarillenta, pues estamos hablando de un morete que se produjo ya hace pues, posiblemente 10, 15 días. Hay moretes, porque nos está preguntando aquí una televidente, Ale Castillo, que son rojos y a ella le aparecen. Ajá. No sé si que sea morete rojo ya entra en la categoría de morete. Es posible, habría que verlo, pero rojos casi que solo al principio, ¿verdad? Casi que solo del primero al segundo día. Si se mantiene rojo, posiblemente más que morete, es alguna cosa que se le parece de eso de inflamación de arteritas o de alguna enfermedad reumática o de alguna enfermedad inmunológica. Don Juan Carlos Andí Suárez dice que la semana pasada resulta que él fue a donar sangre, pero quiere saber si es normal que se le haya hecho un morete muy grande. Me imagino que él se refiere al sitio donde lo punzaron. Supongo yo también. Sí, no nos lo especifica, pero lo más probable es que sí. Vieran que no es anormal y tampoco es un indicio de que fue mal hecho. Con frecuencia oímos a la gente diciendo, no ve, qué barbaridad, ¿cómo me dejaron en el laboratorio? Vieras que no necesariamente eso es mala técnica. O sea, al punzar el vasito, no es raro que a veces salga un poquitito de sangre que se salga a la par de la agujita y que se quede debajo de la piel. Entonces, que eventualmente después de que te han sacado sangre o que te han puesto suero, que te han puesto una vía, un catéter intravenoso, se haga un morete alrededor, no necesariamente significa que es que te maltrataron o que lo hicieron a la fuerza, que lo hicieron al leñazo. No, es muy común y muy esperable que si donde estaba la agujita a la par salió un poquitito de sangre, se acumule debajo de la piel y se va a ver como un morete. Sí. Vea qué interesante, y allá en casa también esto que nos plantea doña Ana Lorena. Ana Lorena dice, llevó un golpe, se le hizo un morete, pero curiosamente, doctor, nunca se le quitó. Desapareció un poquito, pero le quedó una mancha, y de esto fue hace un año. ¿Y por qué pasa esto? ¿Debe sospechar de algo ella? No necesariamente tiene que sospechar de algo raro. Peligroso. Peligroso, sí, de algo que tiene que consultar. Es un fenómeno que pasa poco. Se llama dermatitis ocre. A veces, vamos a ver, como lo que ha salido ahí es sangre y se forma hemoglobina, la hemoglobina, el colorcito amarillito es porque la hemoglobina es donde se va descomponiendo, se convierte en la bilirrubina de Juan Luis Guerra, ¿no? Se convierte en bilirrubina, pero además la hemoglobina tiene hierro. Entonces, a veces resulta que donde se descompone quedan algunos depósitos de hierro debajo de la piel y no se reabsorben del todo, ¿verdad? Entonces, muy posiblemente lo que queda es dermatitis ocre por algunos depósitos de hierro que quedaron debajo de la piel. Gente que a veces se aplica árnica o este tipo de ungüentos, doctor, para eliminar estas partes moradas o este tipo de manchas, ¿esto se recomienda? No tiene nada de malo, no cambia la evolución del morete, ¿verdad? Comprendo. Realmente, sí. Igual. Ellen Rodríguez dice, bueno, yo tengo entendido que algunos medicamentos ocasionan que se produzcan moretes fácilmente. Bueno, lo estábamos hablando ya usted. Sí. Tal vez mencionar cuáles son, para que a Ellen le quede más claro todavía, los medicamentos que pueden generar esto más fácilmente. Así, básicamente, aspirina, Plavix, o sea, que son medicamentos que le damos a la gente con problemas cardíacos, anticoagulantes, y hay medicamentos que nos pueden bajar las plaquetas. Muy especialmente, algunos anticonvulsivos pueden hacer eso. Medicamentos que nos afectan un poquitito la médula ósea, que la frenan un poco, le restan eficacia a la velocidad con que la médula ósea hace sus glóbulos rojos o hace sus plaquetas. Entonces, en eso sí hay que tener cuidadito, y más bien se están bajando mucho, ya uno tiene que cuestionarse si puede seguir utilizando ese medicamento o hay que cambiarlo por otra cosa porque le está cayendo mal. Nos pregunta doña Vera Sandí, ¿sería posible que esto ocurra por neutropenia? Y a ver si lo estoy pronunciando bien. Sí, ¿Y qué es neutropenia, doctor? Neutropenia es que ciertos tipos de glóbulos blancos están muy bajos. No, la neutropenia es otra cosa, bueno, está muy relacionado porque de ahí glóbulos blancos también se forman dentro de la médula ósea, se forman donde se forman las plaquetas. Entonces, sí y no. Porque la neutropenia lo que produce es que uno ande bajo de defensas y se infecte por cualquier cosa. O sea, pasa en enfermedades como leucemia, pasa en anemias aplásticas, pasa en gente que ha recibido quimioterapia o radioterapia por otras razones, pasa por uso de tóxicos. Entonces, no es raro que la gente tenga neutropenia y además plaquetas bajas. Si tenemos las dos, vamos a tener moretes. Pero si es solo la neutropenia,
la neutropenia por sí misma no te va a producir moretes. La neutropenia solita lo que va a hacer es que te infectes con facilidad. Bien, doctor, muchísimas gracias por todo este tiempo. Siempre es un gusto. Denos sus recomendaciones finales, porque yo creo que el aprendizaje es, ante algo, un morete que le apareció y usted no fue por un golpe, pues hay que buscar una consulta rápida. Exactamente. Sería básicamente mi recomendación. Si fue un golpecito, pues de ahí, el cuidado del golpecito, básicamente. Si te están empezando a aparecer moretes y no tienes una causa aparente, vale la pena que consultes y es importante que el médico se preocupe por saber si es fragilidad capilar, si es baja de plaquetas, que son las más peligrosillas, que no haya una enfermedad de fondo que tal vez merece tratamiento y con buen tratamiento la verdad es que la persona podría salir adelante sin poner en peligro su vida. ¿Cómo revisa una persona su cantidad de plaquetas, su nivel de plaquetas, doctor? Vieras que es muy fácil, un hemograma común y corriente, de esos, donde le miden eso que decía, fla roja, fla blanca, sí, donde le hacen a uno un hemograma, inmediatamente quedan medidas. Si están por debajo de 150.000, usualmente es que estamos bajos. Por debajo de 150.000, alguien que tenga 120.000 plaquetas no está en peligro de sangrado, pero cuando baja más de 100.000 o por debajo de 90.000, la persona puede sangrar con facilidad. Bien, gracias, doctor. Él es el médico internista Eduardo Ruiz. Quiero dejarle un número de teléfono por si usted tiene más consultas que realizar con el doctor, le encuentra aquí, 2522-1000, 2522-1000, el médico internista Eduardo Ruiz. Doctor, muchísimas gracias, lo dejo disfrutar su café, que tenga una linda semana. Igualmente. Gracias. Igualmente. Estamos comenzando nuestro programa, tenemos cosas preparadas para usted, entrevistas muy